Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Se llama funciones y datos. Entonces, grosso modo, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Primero contaré unas generalidades sobre por qué estamos haciendo eso y vamos a ver dos maneras de construir datos en escala. Como es un programa orientado a objeto, pues las maneras de construir datos es con clases. Pero entonces ahí uno construye clases a partir de la nada o uno construye clases a partir de otras clases que ya existen. Pues a partir de la nada es entender qué son las clases y a partir de clases que ya existen es entender qué es la herencia. Y algunos conceptos básicos ahí, cómo están organizadas las clases en escala, eso es lo que vamos a hacer hoy. Entonces, hasta hoy, o sea, las primeras clases nos hemos enfocado en construir abstracciones funcionales, combinando y componiendo funciones a partir de otras funciones. O sea que el foco ha estado en la abstracción de procesos. Eso es lo que hemos hecho hasta hoy. Y esas abstracciones funcionales nos salen recursivas generalmente con composición. Otro aspecto clave para la programación es la capacidad de construir abstracciones de datos. O sea, no abstracciones de procesos, sino abstracciones de datos. ¿Cierto? A partir de otras abstracciones de datos más sencillas. Así como se hace la abstracción de funcional a partir de funciones más sencillas, los datos se construyen a partir de abstracciones de datos más sencillas. De esta manera los lenguajes de programación elevan el nivel conceptual, entonces pueden hablar del el tipo animal o el tipo animal mamífero, cosas de ese estilo, todo porque permite construir abstracciones de datos, ¿cierto? Permiten incrementar la modularidad, porque entonces vamos a tener que desde muchos, digamos, va a pasar que hay cosas que las podemos utilizar por muchas partes y eso va a permitir incrementar la modularidad y va a permitir fortalecer el poder expresivo del lenguaje porque no tenemos que hablar solamente de enteros o de strings, sino podemos hablar de conceptos como más abstractos. Entonces, esa capacidad de construir abstracciones de datos compuestas nos permite trabajar con los datos a un nivel conceptual más alto que si trabajáramos solamente con las abstracciones de datos primitivas del lenguaje. Entonces, si uno trabaja con enteros, dobles y cadenas, pues entonces al final eh, no puede trabajar al mismo nivel conceptual que si le da nombres a las cosas. Y dice, no, esta unión que voy a hacer entre una cadena y dos números la voy a llamar un empleado y va a tener el nombre del empleado, el salario y cuánto tiempo lleva trabajando. Entonces, ese tipo de cosas, finalmente trabajaremos con los datos de abajo. No hay más datos que eso en los computadores. Solo que la manera de estructurarlos hace que uno pueda hablar en un nivel conceptual mucho más alto. Entonces, todos los lenguajes de programación lo proveen a uno de eso. Entonces, como estamos en escala, y escala es un lenguaje no solo funcional, sino orientado a objetos, entonces nuestros datos van a ser objetos. De hecho, hasta ahora hemos trabajado con unos datos que nos parecían números enteros, y eran números enteros, pero esos enteros son realmente un objeto que se llama entero, y con el cual uno puede hacer cosas como sumarlos, restarlos, multiplicarlos, dividirlos, hacer cosas. También trabajamos con listas, pues las listas no son listas per se, sino que son un objeto que se llaman listas, sino que los podemos ver como unos datos, y los hemos visto como datos. O sea, todos los datos que hemos visto van a ser objetos, porque estamos en un lenguaje orientado a objetos. Pero lo que nos interesa a nosotros desde el punto de vista funcional es que los datos que alimentan nuestras funciones son objetos. Inclusive las funciones en escala son objetos. Solamente que los podemos ver como datos, naturalitos. No hay necesidad de verlos como objetos. Pero vamos a ver que finalmente los datos en escala son objetos. Eso es lo que vamos a hacer hoy. ¿Sí? Si usáramos Lisp, los datos no eran objetos. Si usamos, no sé, Scheme, tampoco los datos son objetos. O sea, aquí una de las razones por la que escogimos escala es porque se combina perfecto con objeto, que es lo que ustedes ya conocen y manejan. Entonces, esa es otra razón para usar escala, porque los datos son objetos. ¿Sí? Pero no se mezcla se mezcla de manera que hasta ahora no hemos hablado de objetos y hemos podido hacer funciones. Y nadie ha dicho, es que las funciones son objetos, cuáles son los métodos de los objetos de función. Nadie ha dicho eso. Ni tenemos que preocuparnos por eso. Por ahora los datos son nuestras entradas para nuestras funciones. Y lo que tenemos que preocuparnos es por cómo se construyen los datos.
y luego las funciones que operan esos datos. Y ya. Ahora, típicamente los datos vienen con operaciones. Entonces, los enteros vienen con sumas, restas, multiplicaciones, operaciones sobre enteros. Las funciones vienen con aplicación de funciones sobre cosas de ese estilo. Ese es como su operador o su método. Las cadenas de caracteres vienen con concatenación, con saber si una cadena es subcadena de otra. Todo eso viene dotado de operaciones. Esas operaciones son funciones en nuestro contexto. ¿Listo? Bien. Entonces, el ejemplo con el que vamos a trabajar hoy es este. Vamos a construir, diseñar un sistema para hacer aritmética con los números racionales. Entonces, eso no lo trae Scala, ni lo traen los lenguajes de programación por lo general. Ellos traen enteros y dobles. Racionales no traen. ¿Cierto? Entonces vamos a construir un sistema para hacer aritmética con los números racionales, para elevar el nivel conceptual. O sea, uno podría pensar en modelar un número racional como dos enteros, el numerador y el denominador. Y ya digo, ya quedé. Pero no, pero la idea es que es mejor si creamos una nueva abstracción denominada racional, que nuestros programas puedan manipular sin importar cómo está implementado por debajo. O sea, a mí no me importa si un racional está implementado como una pareja de enteros o como con lo que esté implementado. Lo que me interesa es que tengo el tipo racional y yo sé que los racionales tienen unas propiedades y lo importante es que esto las cumpla. ¿Listo? Entonces, vamos nuestro ejemplo es crear el sistema de los racionales para poder trabajar con ellos. Vamos a ver que vamos a incrementar la modularidad. ¿Por qué? Porque si podemos manipular los números racionales directamente como tales, sin interesarnos en cómo están ellos por allá adentro, entonces estaremos usando una poderosa herramienta de diseño denominada abstracción de datos. Esta técnica hace que los programas sean más fáciles de diseñar, de mantener y de modificar. Y la tercera cosa que vamos a ver aquí es que el poder expresivo del lenguaje se fortalece, porque ahora vamos a poder utilizar la nueva abstracción de datos como cualquier otra abstracción ya existente y por tanto el poder expresivo del lenguaje se amplía. Dime, Johan. Sí, 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 vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso para que vean eso. Pero el objetivo de esta clase, por ejemplo, lo que vemos aquí, no tiene un taller asociado. Porque aquí realmente no hacemos programación funcional. Aquí lo que estamos diciendo es, vea, para hacer programación funcional necesitamos datos de entrada. Hasta ahora hemos usado enteros, hemos usado dobles, cosas que ya vienen predefinidas. Pero los datos de entrada no tienen por qué estar predefinidos. También podemos construir abstracciones de datos. Entonces les voy a contar cómo hacemos abstracciones de datos en escala y cómo las podemos usar funcionalmente. Ese es el objetivo de la clase de hoy. Pero nada de esto va a estar en porque el objetivo nuestro no es la orientación objeto. Pero esta clase de hoy está muy ligada a orientación objeto porque está ligada con clases. También. Entonces que los operadores van a hacer funciones. Vamos a ver. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Entender cómo ligar esto con un lenguaje orientado a objetos. ¿Sí? Pero para nosotros los objetos no son sino datos. Y eso es lo único que vamos a ver de objetos en nuestro curso y la única clase que se va a ocupar un poquito de los objetos, es la de hoy. Porque no nos interesa más que entender que los objetos, que todo con lo que trabajamos en escala, todos los datos son objetos. ¿Sí? Y los objetos tienen un tipo y entonces nosotros qué decimos, nuestras funciones reciben cosas de un tipo y devuelven cosas de un tipo, o sea, devuelven objetos de un tipo y devuelven objetos de otro tipo. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un sistema para hacer aritmética con los racionales. Entonces, lo primero es, en abstracto, ¿qué son los números racionales? Los números racionales normalmente se ven como una pareja de enteros. O sea, todo número racional se puede escribir como un entero sobre otro entero. Por eso se llaman racionales, porque se pueden construir así. Entonces, un racional tiene que poderse ver como una pareja de enteros. Entonces, un racional se construye a partir de dos enteros. ¿Y qué se hace con los racionales? Uno a veces quiere saber cuál es el numerador de un número racional. Entonces, el numerador me tiene que dar un entero. A veces quiere saber quién es el denominador, entonces me tiene que dar un entero. A veces quiere sumar dos racionales y que le dé otro racional. O quiere multiplicarlos o dividirlos y le tiene que dar un racional. O quiere saber si los racionales son iguales y le tiene que dar un booleano. O más cosas que puede tener uno con los racionales. Todas son operaciones naturales sobre los números racionales. Primero las vamos a hacer no integradas
a todo el resto de aparataje numérico. Y después vamos a ver cómo la integramos al aparataje numérico que ya trae escala. ¿Listo? Ahora, eso es por encima. Por debajo, ¿qué será un número racional? Va a ser una pareja de enteros. Eso es por debajo lo que vamos a codificar. ¿Listo? Bien. Entonces vamos a diseñar un paquete para hacer aritmética con números racionales. Entonces, ese paquete para hacer aritmética con números racionales, vamos a tener que un número racional, que es de la forma x sobre y, se va a representar con dos números. El numerador, que en este caso sería x, y el denominador, que en este caso sería y. Y esa va a ser la manera inicial con la que vamos a representar, perdón, un número racional en, en nuestro paquete, en nuestro diseño de los números racionales. Entonces, si lo que decidimos es representar el número racional con dos enteros, eso va a ser muy engorrosa la gestión de esos dos números. Entonces, es más fácil construir una alternativa en que uno combine el numerador y el numerador en una misma estructura de datos. Entonces, en escala, esas estructuras de datos que nos sirven para combinar cosas se llaman clases. Entonces, porque es un lenguaje orientado a objeto, y en Java también, y en todos los lenguajes orientados a objetos serán las clases. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Voy a dejar de grabar aquí esta introducción.